La descodificación biológica, originalmente el título de esta metodología es Descodificación biológica de los síntomas y o dolencias. En mis seminarios es el título, digamos, que, que está, digamos, tanto en los seminarios como en los talleres y toda la actividad, digamos, de la formación. Después, en las conferencias hay, digamos, títulos que son distintos, pueden variar, pero todos están relacionados, obviamente, a la descodificación biológica y o la biodescodificación. Entonces, la descodificación biológica, la misma palabra lo dice, descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está criptado, que está guardado, que está congelado en un cierto campo de nuestro subconsciente. Es la información, es, digamos, una información muy puntual. El ser humano, según mi experiencia, es un sistema de información y a través de ese sistema de información puede curarse. Entonces, cuando este sistema de información comienza, digamos, de alguna manera a movilizarse, es decir, cuando la persona empieza y toma la decisión de comenzar a buscar, digamos, en su puntoteca, digo yo, o en su instantoteca, no en su biblioteca, sino en su instantoteca o su puntoteca, que es, digamos, lo más sutil, lo más práctico para poder encontrar esa piedra que alguna vez nos cayó mal y que nos produjo un sobreestrés y que es, por supuesto, la madre, ¿no es cierto?, esa piedra que nos cae mal, la madre de todo, de todos nuestros conflictos, porque un conflicto puede tener varios hijitos también, ¿no? Entonces, el ser humano se enferma no únicamente por un conflicto, tampoco se enferma, según mi experiencia, de casos de consultas y de las descodificaciones, no solamente se enferma, eh, digamos, no es por la suma de los conflictos que se enferma, o que nos podemos enfermar, mejor dicho, sino que siempre son conflictos muy puntuales, que afectan, digamos, a algún órgano preciso, en el caso que sean los órganos que estén afectados, o puede afectar también el comportamiento, ¿no es cierto?, de la persona. Entonces, para poder comprender de base cómo funciona la descodificación biológica, primero lo que hay que comprender, según lo que yo observo, es que nos podemos enfermar por un estrés psíquico o un estrés físico. No solamente nos enfermamos por estreses psíquicos y o emocionales, sino que también nos enfermamos por estrés físico. Esto generalmente no se tiene en cuenta porque el ser humano está muy ensimismado en las emociones. Sí es verdad que las emociones es la energía en movimiento que da paso, digamos, a la información que se va a codificar. Pero no son las emociones específicamente quien provoca las enfermedades, como se suele decir por ahí. Muchos dicen, bueno, nos enfermamos por las emociones. No, las emociones no enferman. Las emociones son energías en movimiento que en todo caso lo que hacen es movilizar, vehicular una información. Es decir, vehicula esa información, la emoción, porque es una energía en movimiento, entonces vehicula la información. Y esa información que generalmente es corta y simbólica, porque no es un texto largo, digamos, que va a ingresar al campo de nuestro subconsciente, porque la información que está en el subconsciente, que subyace en el subconsciente, siempre va a ser corta y simbólica. Y esa vivencia emocional, que es siempre la interpretación metafórica, que puede ser en una tonalidad conflictiva o positiva, es la vivencia emocional del conflicto, de cómo esa persona ha experimentado ese shock, esa situación que le puede agarrar desprevenido, que la mente humana no puede contar en ese momento con la capacidad de poder resolver ese conflicto en ese momento. Porque muchas veces cuando nos asalta un conflicto que no esperamos, a veces lo vivimos en las condiciones de la primera ley. Vos mencionabas recién al doctor Hammer, claro, son las 5 leyes biológicas que descubre este médico, radiólogo, internista, oncólogo de origen alemán, que es el doctor Roger Hammer,
descubre 5 leyes maravillosas que ya están grabadas, estas leyes en el código genético de todo organismo, es decir, en las plantas, los animales y los seres humanos. Es decir, que hay un código biológico que todos los seres humanos tenemos, digamos, en nuestras memorias. Pues en estas memorias, nosotros, arcaicas, en estas memorias arcaicas, nosotros tenemos las pautas de conductas que los seres vivos han desarrollado en el pasado. Estas memorias, evidentemente, lo que hacen es poner de relieve en nuestro mundo de supervivencia las necesidades insatisfechas que nosotros vivimos como seres humanos. Cuando no podemos satisfacer una necesidad que atenta con nuestra propia supervivencia, aparecen estos programas que son memorias arcaicas que están al servicio, digamos, de la supervivencia. Y fíjate que no solamente tenemos información de nuestro transgeneracional, ¿no? Que son estas memorias que viajan en el ADN, podríamos decir, en los genes, porque lo que viaja en los genes, evidentemente, es la información, no la enfermedad. Y el hombre ha desarrollado con el paso del tiempo programas biológicos de supervivencia que están grabadas en nuestro cerebro y en nuestras células. Es decir, que nuestro cerebro biológico actúa solo en función de mantener con vida al individuo al instante siguiente. ¿Por qué al instante siguiente? Fíjate que cuando hacemos un estrés reincidente, cuando vivimos un conflicto que no podemos resolverlo, reincidimos una y otra vez y pasan los años y volvemos a reincidir nuevamente en la misma situación de siempre, evidentemente hay una piedra que alguna vez nos cayó mal, y esto que digo es a nivel emocional. Ujú. ¿Por qué? Porque ocurre que estamos programados de tal manera cuando nos cae esa piedra que no nos damos cuenta que ha cambiado nuestro comportamiento a raíz de ese trauma, que ha cambiado nuestra forma de ser, que ya no somos los mismos. Es decir, podemos cambiar nuestra personalidad de un momento a otro nada más que por vivir un conflicto que atenta contra la supervivencia. Ujú. Y esa supervivencia puede estar relacionada con una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, una pérdida inesperada, que puede ser una pérdida de territorio, si uno considera que todo es el territorio de uno, porque hay personas que son territoriales. Ujú. Esos son los programas que todos tenemos, ¿no? Hay personas que son territoriales, personas que son, digamos, cefálicas, personas que son intestinales, personas que son estomacales, este,